La tormenta caía, como si fuera el fin del mundo aquel jueves de marzo, cuando el tráiler se detuvo a la orilla del camino de terracería. Leobardo, 52 años, un trailero que conocía cada bache de aquella región de la Sierra de Hidalgo, tenía la costumbre de parar allí, cerca del arroyo, para descansar un poco antes de subir la sierra. Pero lo que vio aquella noche le iba a poner la vida de cabeza durante los próximos 10 meses. Allá abajo, aferrada a un tronco viejo que ya casi se desprendía de la orilla, había una muchacha embarazada con el agua golpeándole el vientre. El arroyo se había convertido en un río bravo con el aguacero, y la pobrecita estaba gritando por ayuda, toda empapada y temblando. A Leobardo se le conocía por 3 cosas muy marcadas. Tenía la terquedad de una mula, un corazón demasiado blando para el que estaba sufriendo y una lealtad que nunca dejaba a nadie tirado, incluso cuando eso le fuera a traer problemas. Sin pensarlo 2 veces, bajó por el barranco resbaloso, sintiendo el lodo pegándosele en las botas viejas. La lluvia caía tan fuerte que apenas se podía ver un palmo delante de sus narices. Cuando llegó cerca de la muchacha, ella estaba casi sin fuerzas, agarrada a aquel tronco, como si fuera lo último en el mundo. Leobardo estiró el brazo, la tomó por la cintura y tiró de ella con fuerza hacia tierra firme. Fue solo cuando llegaron a la orilla que la vio bien. No solo estaba mojada por la lluvia, estaba llorando como una niña asustada. Su vientre era grande. Debía de tener unos 7 u 8 meses de embarazo. El vestido empapado se le pegaba al cuerpo y temblaba tanto que los dientes le castañeteaban. Leobardo se quitó la chamarra gruesa que usaba y se la echó sobre la espalda, quedándose solo en camisa bajo la lluvia fría. «¿Qué andas haciendo aquí sola, muchacha?», le preguntó, ayudándola a subir el barranco. Ella no pudo responder en ese momento, solo lloraba y se aferraba a su brazo. Cuando llegaron al tráiler, Leobardo encendió la calefacción y esperó a que se calmara un poco. Tardó unos buenos 15 minutos hasta que pudo hablar, y cuando lo hizo, las palabras salieron entrecortadas por el llanto. «Él me aventó aquí, dijo que el hijo no es suyo, me dejó y se fue». Leobardo sintió una rabia que le subía por la garganta. ¿Qué tipo de infeliz le hace una cosa así a una mujer embarazada? Pero no era momento de pensar en eso. La muchacha necesitaba ayuda urgente. «¿Cómo te llamas, muchacha?» «Citlali Ramírez. Tengo 24 años». «Está bien, Citlali. Te voy a llevar a la clínica rural ahora mismo. Agárrate que el camino está feo». La clínica más cercana estaba en San Jerónimo de la Sierra, un pueblito clavado en medio de la sierra, donde vivía la hermana de Leobardo. Conocía cada curva de ese camino de terracería, pero con la lluvia se había vuelto un lodazal. El tráiler patinaba, pero él seguía firme, mirándola de reojo de vez en cuando para ver si Citlali estaba bien. Ella había dejado de llorar, pero se quedaba con la mano en el vientre, acariciándolo, susurrando algo que él no alcanzaba a entender. Era bonita la muchacha, tenía un rostro fino, el pelo negro y largo todo mojado, y unos ojos cafés que parecían cargar un mundo de tristeza. Cuando llegaron a la clínica, ya pasaba de la medianoche. La enfermera de guardia, doña Remedios, una señora robusta de unos 60 años, los atendió medio somnolienta, pero se despabiló en cuanto vio el estado de Citlali. «Válgame Dios, muchacha, ¿qué te pasó?». Mientras doña Remedios examinaba a Citlali, Leobardo se quedó en la salita de espera, caminando de un lado para otro. Había un café rancio en el termo, y se tomó 2 vasos, intentando calentarse. Su ropa estaba empapada, pero no le importaba. Solo quería saber si la muchacha y el bebé estaban bien. Después de unos 40 minutos, doña Remedios salió del consultorio. «Ella y el bebé están bien, gracias a Dios, pero está muy alterada, necesita reposo y cuidados. ¿Usted es familiar suyo?». «No, señora, la encontré ahogándose en el arroyo y la traje para acá».
Doña Remedios lo miró con esa forma de quien está midiendo a la persona, decidiendo si confía o no. ¿Y ahora? No tiene a dónde ir. Dijo que su familia rompió relaciones con ella cuando se embarazó siendo soltera. Leobardo se rascó la cabeza pensando. Técnicamente, no era su problema. Había hecho su parte. Salvó a la muchacha. La trajo a la clínica. Podía irse y punto. Pero cuando miró hacia el consultorio y vio a Citlali allí dentro, pequeñita en aquella camilla, con la mano en el vientre y los ojos asustados, no pudo. Tengo una casa aquí en San Jerónimo. En realidad es de mi hermana, pero tiene un cuartito atrás que no usa. Puede quedarse ahí hasta que nazca el bebé, si quiere. Doña Remedios abrió los ojos como platos. ¿Está seguro de eso, señor? Es una responsabilidad muy grande. Lo estoy. No puedo dejarla en la calle, embarazada de esa manera. Fue así que, en aquella madrugada lluviosa, Leobardo llevó a Citlali a casa de su hermana. Elodia, de 48 años, era una mujer de lengua afilada pero de buen corazón. Cuando su hermano tocó a la puerta a las 2 de la mañana con una embarazada desconocida, casi le da un infarto. «Leobardo, por el amor de Dios, ¿qué es todo esto?». Él le explicó todo rápidamente. Y Elodia, aunque refunfuñaba que su hermano tenía un corazón demasiado blando, preparó el cuartito del fondo para Citlali, puso sábanas limpias en la cama, le trajo una toalla, le consiguió ropa seca prestada. Citlali casi no dijo nada, solo agradeció en voz baja y se acostó. Estaba demasiado exhausta para cualquier conversación. Leobardo se quedó allí un rato más, platicando con su hermana en la cocina. «¿Estás loco, Leobardo? No conoces a esa muchacha de ningún lado. ¿Y si todo es mentira? ¿Y si anda huyendo de algo malo?». Se estaba ahogando Elodia. «No voy a dejar a una mujer embarazada en la calle. Ese corazón tan blando que tienes todavía te va a meter en un lío bien gordo». Pero por debajo del regaño, Elodia también estaba conmovida. Ella misma nunca había podido tener hijos, y ver a aquella muchacha embarazada, sola en el mundo, le movió algo por dentro. Leobardo pasó el resto de esa noche en casa de su hermana, durmiendo en el sofá de la sala. A la mañana siguiente, antes de que saliera bien el sol, tenía que volver a la carretera. Tenía una carga que entregar en Pachuca y no podía retrasarse. Pero antes de irse, tocó suavemente la puerta del cuartito del fondo. Citlali estaba despierta, sentada en la cama, mirando por la ventanita que daba al patio. «Voy a tener que salir de viaje, pero regreso en 5 días. Mi hermana te va a cuidar. Cualquier cosa, ella sabe dónde encontrarme». «¿Por qué haces esto?», preguntó Citlali con esa voz bajita. «No me conoces, no me debes nada». Leobardo se sintió cohibido, se rascó la nuca. «Porque es lo correcto, nada más. Descansa ahora, lo necesitas». En los primeros días, Citlali apenas salía del cuarto. Era tímida como un animalito del monte, asustada de todo. Elodia le llevaba comida, platicaba un poquito, pero la muchacha respondía solo lo necesario. Tenía una actitud arisca, como si tuviera miedo de encariñarse con la gente. Pero Elodia era persistente. Poco a poquito fue ganándose la confianza de Citlali. Descubrió que había sido maestra en una escuelita rural, allá por el rumbo de Guanajuato. Le gustaba leer, le encantaba la poesía y su sueño era darle una vida digna al hijo que venía en camino. ¿Y el papá de la criatura?, preguntó Elodia un día, mientras las dos pelaban papas en la cocina. «Mira hasta el final, no te arrepentirás. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante». El rostro de Citlali se ensombreció al instante. Era un muchacho que trabajaba en el ayuntamiento. Fuimos novios como 6 meses, yo pensé que era en serio. Cuando le dije que estaba embarazada, se esfumó. Simplemente desapareció de la ciudad.
Después descubrí que tenía prometida en otra ciudad, que la boda ya estaba arreglada. ¿Y tu familia? Mi papá es comerciante en Guanajuato, un hombre estricto de esos de antes. Cuando supo que estaba embarazada y soltera, me corrió de la casa. Dijo que había manchado el apellido de la familia, que no quería volver a verme. Mi mamá lloró, pero no tuvo el valor de contradecirlo. Elodia sintió que se le encogía el corazón. ¿Qué clase de padre le hace eso a su propia hija? ¿Y el tal marido que te aventó al arroyo? Citlali bajó la cabeza avergonzada. No era mi marido, era un hombre que conocí en la central de autobuses cuando me iba de Guanajuato sin tener a dónde ir. Me ofreció ayuda, dijo que me llevaba a su casa, que podíamos ponernos de acuerdo. Fui porque no tenía otra opción. Pero en el camino empezó a hacerme propuestas indecorosas, diciendo que tenía que pagarle la ayuda de alguna manera. Cuando me negué, se puso furioso, paró el coche y me echó a la fuerza bajo la lluvia. Fue cuando caí cerca del arroyo. La historia era tan triste que Elodia no supo qué decir. Se quedó allí en silencio, pelando papas, con un nudo en la garganta. Cuando Leobardo regresó del viaje, 5 días después, encontró la casa diferente. Olía a comida casera, la cocina estaba arregladita, y Citlali estaba en la sala platicando con Elodia. Todavía tímida, pero menos asustada. «¿Cómo te fue en el viaje?», preguntó Elodia. «Pesado, pero traje unas cosas». Sacó una bolsa. Había ropa de maternidad que compró en una tienda en Pachuca, unas frutas y un osito de peluche pequeñito. Citlali se emocionó con aquello. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿No tenías por qué...?» «Claro que sí. Estás viviendo aquí, es lo mínimo». Leobardo había estado casado una vez, hacía muchos años. Su mujer lo había dejado porque se cansó de la vida de esposa de trailero, siempre sola, siempre esperando. No tuvieron hijos. Desde entonces vivía en la carretera, solo, sin apegarse a nadie. Era más fácil así, dolía menos, pero había algo en Citlali que le movía algo. No era solo su situación, era su forma de ser, la fuerza que tenía debajo de toda esa fragilidad. La manera en que no se rendía, aunque todo se estuviera derrumbando a su alrededor. En las semanas siguientes, Leobardo comenzó a pasar más tiempo en casa, tomaba viajes más cortos, regresaba más rápido. Elodia se daba cuenta de todo y no perdía la oportunidad de picar a su hermano. «Andas diferente, Leobardo, hasta parece que rejuveneciste». «Ya, déjate de cosas, Elodia, solo digo la verdad. Hace mucho que no te veía así, cuidando de alguien». Un mes después de la llegada de Citlali, una tarde de domingo, apareció una mujer en la puerta de la casa. Era delgada, con el rostro cansado, debía tener unos 50 años. «Estoy buscando a mi hija, Citlali Ramírez. Me dijeron que está aquí». Citlali, que estaba en el patio tendiendo ropa, escuchó la voz y se quedó paralizada. Era su mamá. Se acercó lentamente a la puerta, sin saber qué hacer. «¿Mamá?». La mujer se echó a llorar en cuanto vio a su hija. «Mi niña, Dios mío». «Estaba tan preocupada. Tu padre te anda buscando». «¿Buscándome para qué? ¿Para correrme otra vez?». «No, hija. Él está arrepentido. Quiere que vuelvas a la casa». Citlali sintió una mezcla de coraje y nostalgia. Era su mamá, la mujer que la había cuidado toda la vida, pero también era la mujer que no tuvo el valor de defenderla cuando más lo necesitó. «No voy a volver, mamá. Aquí estoy bien, me están cuidando». La madre miró a su alrededor, viendo la casa sencilla de Elodia, tan diferente de la casa espaciosa que tenían en Guanajuato. «Pero hija, tú mereces algo mejor. Tu padre va a aceptar a la criatura, te lo aseguro. Podemos criarla con comodidades». «¿Con qué comodidades, mamá?». «La comodidad de ser un hijo bastardo, de crecer escuchando que su madre es una vergüenza». Leobardo, que estaba dentro de la casa, salió a la sala al oír la discusión. «¿Usted es la mamá de Citlali?». «Sí, señor,
y le agradezco lo que hizo por mi hija, pero ahora ella necesita volver a su casa con su familia. Quien decide si necesita volver es ella, no usted. La madre de Citlali se molestó con aquello. ¿Y usted quién es para meterse en mi familia? Soy quien sacó a su hija del río antes de que se ahogara. Soy quien le dio techo y comida cuando su familia le dio la espalda. El silencio se hizo pesado. La madre de Citlali se puso a llorar en voz baja. Yo no le di la espalda, no pude hacer nada. Mi marido. Sí podías haber hecho algo, mamá, interrumpió Citlali con la voz firme ahora. Pudiste haberme defendido. Pudiste haberte venido conmigo, pero elegiste quedarte de su lado. ¿Y qué iba a hacer Citlali? Tu padre es el que mantiene la casa, el que paga todo. Yo no tengo cómo salir adelante sola. Yo tampoco tenía mamá, y aún así tuve que hacerlo. La conversación terminó con la madre yéndose, llorando, diciendo que intentaría convencer a su marido de aceptar mejor la situación. Pero Citlali sabía que era mentira. Su padre era demasiado orgulloso como para retractarse de verdad. Después de que su madre se fue, Citlali se quedó muy afectada. Lloró a escondidas en su cuarto, con Elodia acariciándole el cabello, calmándola. Leobardo se quedó en la sala, inquieto, con ganas de hacer algo pero sin saber qué. Esa noche no pudo dormir. Se quedó pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche de lluvia, cómo había cambiado su vida, cómo había cambiado él. Antes era un hombre solo, viviendo solo para trabajar. Ahora tenía a alguien a quien cuidar, alguien que lo necesitaba. Y lo más aterrador, estaba empezando a sentir algo por Citlali que iba más allá de la lástima o la responsabilidad. Era algo diferente, que no sentía desde hacía mucho tiempo. Pero no podía dejar que eso creciera. Ella era más joven, estaba vulnerable, embarazada. Sería incorrecto aprovecharse de la situación. 3 días después de la visita de la madre, pasó algo que dejó a todos con los pelos de punta. El padre de Citlali apareció. No solo, trajo a 2 hombres con él, grandulones, que se quedaron parados afuera como si fueran guaruras. Arnulfo Ramírez, 57 años, era un hombre alto, delgado, con bigote canoso y un aire de quien está acostumbrado a mandar. Un comerciante exitoso en Guanajuato, dueño de 3 tlapalerías, era respetado en la ciudad, o más bien era temido. «Vine a buscar a mi hija», anunció en cuanto Elodia abrió la puerta. Citlali, que estaba en la cocina, sintió que se le helaba la sangre. Leobardo había ido a comprar pan a la tienda, pero ya estaba volviendo cuando vio el coche parado frente a la casa. «No me voy contigo, papá», dijo Citlali, apareciendo en la sala con la mano en el vientre. «No tienes opción. Eres menor de edad. Estás bajo mi responsabilidad. Tengo 24 años, papá. Soy mayor de edad». Arnulfo se puso rojo de coraje. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, especialmente su propia hija. «¿Entonces es esto? ¿Vas a vivir de arrimada en casa de extraños? ¡Qué vergüenza, Citlali! Vergüenza usted, que me echó a la calle embarazada. Te ofrecí una solución. Podías haberte casado con Geraldo. Él estaba dispuesto a hacerse cargo del niño». «Geraldo tiene 60 años, papá. Es un viejo borracho, y sabes muy bien que solo quería casarse conmigo para tener quien lo cuidara en su vejez». Fue en ese momento que Leobardo entró en la casa. «Creo que es mejor que se vaya. Citlali no quiere ir, y no va a ir». Arnulfo miró a Leobardo con desprecio. «¿Y tú quién eres, trailero? ¿Crees que puedes mandar sobre mi hija?» «No mando sobre nadie, pero tampoco voy a dejar que se la lleve en contra de su voluntad». La discusión fue subiendo de tono. Los 2 hombres que estaban afuera entraron, y la cosa se iba a poner fea de verdad si Elodia no hubiera gritado que iba a llamar a la policía. Arnulfo, sabiendo que se vería mal para su reputación si aparecía la policía, se echó para atrás. «Esto no se va a quedar así. Voy a demostrar que no tienes condiciones para criar a esa criatura, Citlali. Voy a quitarte a mi nieto de un modo u otro».
Y se fue, dejando una amenaza en el aire que dejó a todos con un escalofrío. Después de que Arnulfo se fue con esa amenaza flotando en el aire, el ambiente en la casa se puso pesado. Citlali no paró de llorar en todo el día, con miedo de lo que su padre pudiera hacer. Elodia intentaba calmarla, pero también estaba preocupada. Un hombre con dinero e influencias podía causar muchos problemas. Leobardo se quedó callado, pensando. Conocía gente que había perdido juicios simplemente porque la otra parte tenía más dinero para pagar un buen abogado. Y Citlali no tenía nada. Sin dinero, sin apoyo familiar, sin trabajo. Para cualquier juez, podría parecer incapaz de cuidar a un niño. «Necesitamos ayuda», dijo Leobardo por la noche, cuando Citlali ya se había ido a dormir. «Necesitamos un abogado». «Un abogado cuesta caro, Leobardo. Tú lo sabes». «Lo sé, pero voy a encontrar la manera. No voy a dejar que ese hombre le quite a su hijo». Al día siguiente, Leobardo fue al centro de San Jerónimo a buscar al licenciado Macías, un abogado que ya lo había ayudado en un asunto laboral años atrás. El despacho era pequeñito, en una oficina arriba de la farmacia, pero el hombre era competente. El licenciado Macías, 63 años, el pelo todo blanco, lentes gruesos, escuchó toda la historia con atención. «La situación es complicada, Leobardo. El padre de ella tiene recursos, puede contratar abogados caros, pero la ley está de su lado. Es mayor de edad, no ha sido declarada incapaz. Él no puede simplemente quitarle al niño, pero amenazó con hacerlo. Puede intentar iniciar un proceso alegando que ella no tiene las condiciones. Tendrá que demostrar que ella tiene dónde vivir, alguna fuente de ingresos, apoyo. ¿Tú puedes ayudar con eso?» «Puedo. Puede quedarse en mi casa el tiempo que necesite. Y yo la mantengo hasta que pueda valerse por sí misma». El licenciado Macías se quitó los lentes y los limpió con la camisa, mirando a Leobardo con esa forma de quien está evaluando la situación. «Te gusta ella, ¿verdad?» Leobardo se sintió avergonzado. «Yo solo quiero ayudar. Leobardo, te conozco desde hace años. Sé que eres un hombre derecho, pero tienes que tener cuidado. Esa muchacha está vulnerable, embarazada. Si te involucras con ella ahora, el padre puede usar eso en su contra, decir que te estás aprovechando de la situación. No es nada de eso. Sé que no lo es, pero es lo que van a decir. Ponte listo». Leobardo salió del despacho con la cabeza hecha un lío. El licenciado Macías tenía razón. Necesitaba mantener la distancia. No podía dejar que sus sentimientos se interpusieran. Lo importante era proteger a Citlali y al bebé, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada día que pasaba, se encontraba pensando más en ella, en su manera delicada, en su sonrisa tímida, en la fuerza que tenía a pesar de estar tan frágil. Nunca había conocido a alguien así. Pasaron 2 semanas sin noticias de Arnulfo. Citlali empezó a relajarse un poco pensando que tal vez su padre se había rendido. Comenzó a ayudar a Elodia en las tareas de la casa, cocinando, limpiando. Descubrió que tenía buena mano para hacer dulces, una cajeta cremosa que se derretía en la boca. «Niña, esto está delicioso», exclamó Elodia probando. «Deberías venderlo en el tianguis». «¿Vender? ¿Tú crees?» «Claro que sí. La gente compra estas cosas. Tú los haces. Yo te ayudo a venderlos». Así nació una pequeña fuente de ingresos. Todos los sábados, Citlali hacía cajeta, dulce de calabaza, cocada. Elodia los llevaba al tianguis y lo vendía todo. El dinero no era mucho, pero ayudaba, y más importante, le daba dignidad a Citlali. Ya no era solo alguien que vivía de arrimada, era alguien que contribuía. Leobardo se sintió orgulloso cuando se enteró. La llevó a una tienda y le compró ollas nuevas, moldes, unos frascos bonitos para envasar los dulces. Citlali se emocionó. Le agradeció tanto que él se sintió cohibido. «Ya deja de agradecer, mujer. Solo son unas ollas». «No son solo unas ollas, Leobardo. Eres tú creyendo en mí.
Esas palabras resonaron en su cabeza todo el día. 1 mes y medio después de aquella noche de tormenta, faltando menos de 2 meses para que naciera el bebé, sucedió algo que nadie esperaba. El verdadero padre de la criatura apareció. Era un sábado por la mañana. Citlali estaba en la cocina haciendo dulce cuando tocaron a la puerta. Elodia fue a abrir y se encontró con un muchacho joven. Debía tener unos 25 años, bien vestido, nervioso. «Buenos días. Yo estoy buscando a Citlali. Citlali Ramírez». Citlali escuchó la voz y se puso pálida. La reconoció al instante. Era Rodrigo, el padre del bebé. Se acercó lentamente a la puerta con las piernas temblando. «¿Rodrigo? ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitaba verte, necesitaba hablar contigo». Elodia se dio cuenta de que era un asunto personal y los dejó conversar en el portal. Leobardo no estaba en casa. Había ido a buscar el mandado a la ciudad vecina. «Sé que debes odiarme», comenzó Rodrigo, moviendo las manos con nerviosismo. «Sé que fui un cobarde, desapareciendo de esa manera, pero vine aquí para pedirte perdón y para decirte que quiero asumir mi responsabilidad». Citlali se sentó en el escalón del portal, demasiado cansada para estar de pie. «Te tardaste bastante en tomar conciencia». «Lo sé. Tenía miedo, Citlali, miedo de asumirlo, miedo de decepcionar a mi familia, pero mi mamá descubrió todo, me echó un sermón de aquellos. Dijo que un hijo suyo no abandona a una criatura. Me obligó a venir aquí». «¿Tu mamá te obligó?» «Sí. Ella fue quien descubrió tu paradero preguntando por ahí. Me trajo hoy en la mañana, está esperando en el pueblo». Citlali sintió una decepción enorme. Él no había venido por voluntad propia, había venido empujado por su madre. «¿Y tu prometida? ¿Te casaste con ella?» Rodrigo bajó la cabeza avergonzado. «Sí, me casé. Fue en mayo, pero ella no sabe nada de esto, y quiero que siga así». «Ah, ya entendí. ¿Quieres ayudar a escondidas? ¿Eso es?» «No es así, Citlali». «Claro que es así, Rodrigo. Quieres limpiar tu conciencia, pero sin asumir la responsabilidad de verdad. Quieres darme dinero de vez en cuando, pero sin que nadie sepa que tienes un hijo bastardo. No hables así». «Así como, Rodrigo, es la verdad. Me engañaste, me usaste, desapareciste cuando te necesité, y ahora apareces porque tu mamita te mandó. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes irte. Mi hijo y yo no te necesitamos». «Citlali, espera». «¡Vete, Rodrigo!». Se levantó con dificultad, entró a la casa y cerró la puerta de un portazo. Se quedó adentro llorando, con Elodia acariciándole el cabello. Rodrigo se quedó unos minutos más en el portal, sin saber qué hacer, hasta que se fue. Cuando Leobardo llegó y se enteró de lo que había pasado, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque Citlali había despachado al tipo. Preocupación porque aquello podría volver para atormentarla más adelante. «Tarde. Hiciste lo correcto», le dijo esa noche. «Un hombre que solo viene porque su mamá lo mandó no sirve para nada. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Y si privé a mi hijo de su padre?» «Padre no es el que engendra, Citlali. Padre es el que cría, el que cuida, el que está presente. Ese tipo no iba a ser un padre, solo un nombre en un acta». Sus palabras le calmaron el corazón. Leobardo tenía una sabiduría sencilla, de esa que viene de la vida, no de los libros. En los días siguientes, Citlali se volvió más callada, pensativa. El embarazo ya le pesaba, el vientre enorme, el dolor de espalda, los pies hinchados. Elodia ayudaba en lo que podía, pero tampoco era ya una jovencita y tenía sus limitaciones. Fue Leobardo quien empezó a hacer las cosas más pesadas. Acarreaba agua del pozo, tendía la ropa en el lazo, cargaba el mandado. Y se quedaba platicando con Citlali por las tardes, cuando volvía de los viajes cortos que estaba haciendo.
Ella le contaba de su vida antes de que todo se derrumbara, de cómo le encantaba dar clases, de cómo soñaba con escribir un libro algún día. Él le contaba de las carreteras, de los lugares que conocía, de las cosas chistosas que veía por ahí. ¿Nunca has pensado en dejar de viajar?, le preguntó un día. Sí, lo he pensado, pero no sé hacer otra cosa, y me gusta la carretera, ¿sabes? Me gusta esa libertad. No es solitario. Lo es, pero es mejor que sufrir. ¿Sufrir cómo? Leobardo se quedó callado un momento antes de responder. Estuve casado una vez, hace mucho tiempo. Me dejó porque se cansó de vivir sola, esperando a que yo volviera de los viajes. Dijo que yo amaba más la carretera que a ella, y tal vez era verdad. Después de eso, decidí que era mejor quedarme solo. ¿Y ahora todavía piensas eso? Él la miró, con aquellos ojos cafés suyos, llenos de algo a lo que no podía ponerle nombre. Ya no sé ni qué pienso, Citlali. La tensión entre ellos era palpable. Elodia se daba cuenta y se preocupaba. Llamó a su hermano para hablar una noche, después de que Citlali se fue a dormir. Leobardo, te estás encariñando demasiado. Lo sé. Esto puede acabar mal. Ella está vulnerable, y tú te estás aprovechando de eso. No me estoy aprovechando de nada. No le he puesto un dedo encima. Sé que no, pero los sentimientos están ahí, todo el mundo los ve. ¿Y si al final ella no te corresponde? Si solo está siendo amable porque depende de ti. Ya sé todo eso, Elodia. No soy tonto, pero no puedo dejar de sentir lo que siento. Elodia suspiró cansada. Solo no te vayas a lastimar, hermano. Ya te he visto sufrir demasiado en esta vida. 3 semanas después de la visita de Rodrigo, llegó la segunda amenaza. Esta vez no fue el padre de Citlali en persona, fue una carta de un abogado carísimo de León, representando a Arnulfo Ramírez. La carta decía que el señor Ramírez estaba iniciando un proceso de interdicción de su hija, alegando que no tenía las condiciones mentales ni económicas para criar a un niño. Decía que había pruebas de que estaba viviendo en una situación precaria, dependiendo de la caridad de extraños, y pedía que, en cuanto naciera la criatura, fuera entregada al cuidado de los abuelos maternos. Citlali se desesperó cuando leyó aquello. «No puede hacer esto. No puede quitarme a mi hijo». Leobardo le quitó la carta de las manos, la leyó con atención, con la mandíbula apretada de coraje. «Tú tranquila. Vamos a pelear contra esto». Al día siguiente, volvió al despacho del licenciado Macías. El abogado leyó la carta y puso cara seria. «Esto es muy serio, Leobardo. La interdicción es algo grave, pero te voy a decir una cosa. Esto está mal hecho. Van a necesitar pruebas concretas, peritajes médicos, varias cosas. Y por la forma en que lo escribieron, creo que solo están tratando de asustar. ¿Hay forma de defendernos? La hay, pero se va a necesitar dinero. Tengo que cobrar por mis servicios, pagar los gastos del juicio». Leobardo tragó saliva. Sabía que iba a ser caro. «¿Cuánto?» El licenciado Macías hizo cuentas. «Como mínimo unos 15.000 pesos. Podría llegar a 25.000 si la cosa se complica». Era mucho dinero, más de lo que Leobardo tenía ahorrado. Pero no dudó. «Lo voy a conseguir. Puede empezar a preparar la defensa». Salió del despacho con un problemón en la cabeza. ¿Cómo conseguir ese dinero? Sacó su celular viejito y les llamó a algunos amigos traileros pidiendo viajes extra, lo que fuera. Pero no iba a alcanzar a juntar todo solo trabajando. Fue ahí donde la comunidad de San Jerónimo entró en la historia. La noticia de lo que estaba pasando con Citlali se corrió rápido. Así son los pueblos, todo se sabe. Y la gente sencilla que conocía a Leobardo desde niño, que sabía que era un hombre trabajador y derecho, se unió para ayudar. Doña Remedios, la enfermera de la clínica, fue quien empezó. Pasó por las casas pidiendo cooperación, explicando la situación. Cada quien daba lo que podía, 5 pesos, 10 pesos, 20.
El dueño de la panadería donó 100 pesos. El padrecito de la iglesia hizo un anuncio después de la misa del domingo, y más gente contribuyó. En una semana habían juntado 12.000 pesos. No era todo, pero ayudaba muchísimo. Leobardo se emocionó tanto con aquello que casi llora. ¿Ves cómo hay gente buena en este mundo?, dijo Elodia, viendo a su hermano contar el dinero en la mesa de la cocina. Citlali también lloró cuando supo. No conocía bien a esa gente, pero la estaban ayudando. Decidió que les iba a corresponder de alguna manera. Algún día. Con el dinero de la comunidad y lo que Leobardo consiguió haciendo viajes extra, alcanzó para pagarle al abogado. El licenciado Macías preparó la defensa. Juntó declaraciones de vecinos diciendo que Citlali era buena persona, trabajadora, que no tenía nada de loca. Consiguió un dictamen médico que comprobaba que estaba mentalmente sana. Y preparó un documento demostrando que tenía una fuente de ingresos con la venta de los dulces y que vivía en una casa digna. El proceso tardaría meses en resolverse, pero al menos ahora tenían cómo defenderse. Mientras tanto, la panza de Citlali crecía cada vez más. Faltaban 3 semanas para que naciera el bebé cuando se llevó un susto. Estaba tendiendo ropa en el lazo cuando sintió un dolor fuerte, como si alguien le hubiera apretado el vientre con fuerza. Elodia la vio doblarse de dolor y corrió. «Citlali, ¿qué pasó?» «No sé. Un dolor». La llevaron a la clínica corriendo. Doña Remedios la examinó y dijo que eran contracciones, pero que todavía no era el momento. El bebé se estaba preparando, pero aún no iba a nacer. «Necesitas reposo absoluto», dijo la enfermera. «Nada de esfuerzos. ¿Entendiste?» Citlali asintió, pero estaba asustada. ¿Y si el bebé nacía antes de tiempo? ¿Y si algo salía mal? Leobardo, cuando se enteró, se preocupó tanto que canceló sus viajes. Dijo que no se movería de San Jerónimo hasta que naciera el bebé. En la empresa se quejaron, pero no le importó. Tenía cosas más importantes ahora. Empezó a dormir en el sofá de la sala para estar cerca por si Citlali necesitaba algo en la madrugada. Elodia refunfuñaba que su hermano se estaba volviendo enfermero, pero en el fondo estaba feliz de verlo así, cuidadoso, atento. Una noche, Citlali no podía dormir por el dolor de espalda. Se levantó despacio y fue a la cocina por agua. Leobardo se despertó con el ruido y fue a ver qué pasaba. «¿No puedes dormir? Me duele mucho la espalda. Siéntate aquí, te voy a dar un masaje». Él acercó una silla y, con cuidado, comenzó a masajearle la espalda. Sus manos eran grandes, callosas de tanto manejar, pero su tacto era delicado. «Eres muy bueno conmigo, Leobardo», dijo ella en voz baja. «Te lo mereces». «¿Por qué? No soy nada para ti». «Sí lo eres». «¿Qué soy?» Leobardo detuvo el masaje. Respiró hondo. «Eres importante para mí, Citlali, más de lo que deberías. Sé que no es el momento correcto para decir esto. Sé que estás embarazada, vulnerable, y que debería quedarme callado. Pero ya no puedo guardármelo. Yo te quiero. De verdad». El silencio se hizo pesado en la cocina. Citlali se giró para mirarlo, con los ojos brillando en la penumbra. «Leobardo, no tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. No quiero que pienses que es una obligación, que tienes que corresponderme porque te ayudé. No es nada de eso. Solo quería que supieras la verdad». Citlali sintió que los ojos se le llenaban de agua. «Yo también siento algo por ti, pero tengo miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de estar confundiendo gratitud con amor. Miedo de que te arrepientas. Miedo de echarlo todo a perder. Leobardo le tomó la mano con gentileza. «No tenemos que decidir nada ahora. Vamos con calma. Lo importante es que tú y el bebé estén bien». Ella asintió con la cabeza y se quedaron ahí sentados, tomados de la mano,
hasta que ella logró relajarse lo suficiente para volver a la cama. En los días siguientes, la tensión entre ellos cambió. Ya no era incomodidad, era algo más ligero, más esperanzador. Platicaban más, se reían juntos y Elodia notaba que había algo diferente en el aire. Faltando una semana para que naciera el bebé, Rodrigo apareció de nuevo. Esta vez vino solo, sin su mamá. Tocó a la puerta un martes por la tarde. «Citlali, por favor, necesito hablar contigo». Ella no quería abrirle, pero Leobardo dijo que era mejor escuchar lo que tenía que decir. Podía ser importante. Rodrigo entró, nervioso, moviendo las manos. «Vine a pedirte perdón de nuevo. De verdad esta vez. Pensé mucho en lo que dijiste. Tienes razón, soy un cobarde. Pero quiero intentar ser diferente. Quiero conocer a mi hijo, ser parte de su vida». «¿Y tu esposa?» «Le voy a contar. Todavía no le digo, pero lo haré. Ella merece saber la verdad». Citlali lo miró, tratando de ver si era sincero o solo otra mentira. «Rodrigo, no quiero que entres y salgas de la vida de mi hijo cuando se te antoje. Si vas a participar, tiene que ser de veras. Si no puedes con eso, es mejor que te mantengas lejos». «Puedo, te lo prometo». «Las promesas no valen nada. Ya prometiste antes». Leobardo, que estaba escuchando la conversación, intervino. «¿Qué tal si hacemos esto? Puedes conocer a la criatura cuando nazca, pero solo eso por ahora. Después, con el tiempo, si demuestras que vas en serio, Citlali decidirá si te incluye en la vida del bebé o no». Rodrigo aceptó aliviado. Era una oportunidad al menos. Pero cuando se fue, Citlali se quedó angustiada. «¿Y si de verdad cambia? ¿Y si quiere ser papá?» «Entonces tendrás que decidir qué quieres», respondió Leobardo con la voz pesada. «¿Y tú? ¿Tú vas a seguir aquí?» Él la miró, con aquellos ojos cafés llenos de sentimiento. «Yo me voy a quedar el tiempo que tú quieras que me quede». En la madrugada de ese mismo día, Citlali se despertó con un dolor diferente, más fuerte, más constante. Se levantó y sintió una humedad corriéndole por las piernas. Se le había roto la fuente, era la hora. Citlali gritó llamando a Elodia y la casa se volvió un corredero. Leobardo se despertó de un brinco, vio la situación y en segundos se estaba poniendo los pantalones, agarrando las llaves del tráiler. Pero Elodia, que ya había ayudado en varios partos en su vida, miró a su cuñada y dijo: «No vamos a alcanzar a llegar al hospital. El bebé ya viene rápido». «¿Cómo que no va a dar tiempo?» Leobardo se aterrorizó. «Llama a doña Remedios, rápido, y a doña Sebastiana también, ella es partera». Leobardo salió corriendo por la calle oscura, tocando en la casa de la enfermera, que vivía a 3 cuadras. Doña Remedios se despertó asustada, pero cuando entendió la situación, agarró su maletín con el instrumental y salió corriendo también. Doña Sebastiana, de 72 años, la partera que ya había traído a medio pueblo al mundo, llegó poco después. La viejita era chiquita, toda arrugada, pero tenía una firmeza en las manos que transmitía confianza. «Tranquila, mi hija», le dijo a Citlali, que estaba aferrada a la cabecera de la cama, gimiendo de dolor. «Tú eres fuerte, vas a poder». Las contracciones venían cada vez más seguidas. Elodia le sostenía la mano a Citlali, le secaba el sudor de la frente, le decía palabras de aliento. Leobardo se quedó afuera del cuarto, caminando de un lado para otro, con las manos temblando. «Todo va a estar bien», repetía en voz baja, más para sí mismo que para nadie. Pasaron 2 horas. 2 horas de gritos, de dolor, de fuerza. Citlali pujaba cuando le decían, respiraba cuando podía, lloraba cuando ya no aguantaba. Hasta que finalmente, cuando el sol comenzaba a clarear afuera, el llanto del bebé llenó la casa. «Es un niño», anunció doña Sebastiana, levantando a la criatura para que todos la vieran. Citlali se desplomó en la almohada, exhausta pero aliviada. Doña Remedios cortó el cordón, limpió al bebé, lo envolvió en una cobijita suave.
Estaba llenito, tenía mucho pelo negro y lloraba con fuerza. «Está perfecto», dijo la enfermera, poniendo al bebé en los brazos de Citlali. Leobardo, que se había quedado en la puerta hasta entonces, entró despacio al cuarto. Cuando vio a Citlali sosteniendo a ese bebecito, sintió algo en el pecho que nunca había sentido. No era su hijo, lo sabía, pero en ese momento sintió como si lo fuera. «¿Quieres cargarlo?», preguntó Citlali, con los ojos brillando de cansancio y felicidad. Él tomó al niño con cuidado, como si fuera de cristal. El bebé estaba calientito, suave, olía a nuevo. Leobardo miró esa carita arrugada y supo que estaba perdido. Ya amaba a esa criatura como si fuera de su propia sangre. «¿Cómo le van a poner?», preguntó Elodia. Citlali pensó un poco. «Gabriel, siempre me ha gustado ese nombre». «Gabriel», repitió Leobardo sonriendo. «Es un nombre bonito». Los días siguientes fueron una locura. El bebé lloraba en la madrugada, necesitaba comer cada 2 horas, y Citlali estaba exhausta. Elodia ayudaba en lo que podía, pero era Leobardo quien más la apoyaba. Se despertaba en la madrugada para calentar agua, cambiar pañales, arrullar al pequeño cuando Citlali necesitaba descansar. «No tienes que hacer todo esto», le dijo ella una noche, viéndolo mecer a Gabriel, que no paraba de llorar. «Quiero hacerlo. Me gusta cuidarlo». Y era verdad. Leobardo había descubierto que le gustaba ser padre, aunque no fuera el padre de verdad. Le gustaba ver al bebé dormir, con los puñitos cerrados. Le gustaba cuando Gabriel le agarraba el dedo con esa manita pequeña. Le gustaba todo. Una semana después del nacimiento apareció Rodrigo. Había avisado que vendría, y Citlali, un poco a regañadientes, había aceptado. Llegó por la tarde trayendo un regalo, un mameluco azul y un osito de peluche. «¿Puedo verlo?», preguntó nervioso. Citlali trajo a Gabriel, que estaba dormido, y lo puso en sus brazos. Rodrigo miró a su hijo con una mezcla de amor y arrepentimiento. Las lágrimas le rodaron por la cara sin control. «Es hermoso», susurró. «Perdón por no haber estado aquí antes». «Ahora ya no sirve de nada pedir perdón», dijo Citlali con la voz firme. «Si quieres ser parte de su vida, tienes que demostrarlo con hechos, no con palabras». «Lo voy a demostrar, lo prometo». Leobardo observaba todo en silencio, sintiendo una opresión en el pecho. Tenía miedo de que Rodrigo realmente cambiara, de que Citlali decidiera darle una oportunidad, de que formaran una familia y él quedara sobrando. Pero se tragó los celos y se quedó callado. Rodrigo se quedó unos 20 minutos más, cargando al bebé, haciendo promesas. Dijo que iba a cooperar con dinero, que visitaría seguido, que le contaría a su esposa sobre todo. Pero Citlali veía en sus ojos la misma inseguridad de antes. No le creyó mucho. Después de que se fue, se desahogó con Leobardo. «No va a aguantar. Al rato va a desaparecer otra vez». «¿Quieres que se quede?». «No sé. Una parte de mí quiere que Gabriel conozca a su padre verdadero, pero otra parte tiene miedo de que desaparezca y lastime a mi hijo». «Yo no voy a desaparecer», dijo Leobardo, tomándole la mano. «No soy su padre, pero voy a estar aquí mientras me necesiten». Citlali le apretó la mano, agradecida. 2 semanas después del nacimiento, llegó un citatorio del juzgado. El proceso de interdicción iniciado por Arnulfo tenía una audiencia programada. Citlali tenía que presentarse junto con el abogado para defenderse. El licenciado Macías preparó todo correctamente. Juntó fotos de la casa, recibos de la venta de los dulces, declaraciones de vecinos. Tenía hasta una carta del padrecito de la iglesia, dando fe de que Citlali era una persona de bien. El día de la audiencia, Citlali tenía los nervios de punta. Leobardo fue con ella, dándole apoyo moral. Elodia se quedó en casa cuidando a Gabriel. El juzgado estaba en Actopan, una ciudad vecina, más grande que San Jerónimo. El edificio era viejo, con esas salas sofocantes y olor a humedad.
En la sala de espera, Citlali vio a su padre sentado en una banca, de traje, platicando con su abogado Caro. Arnulfo miró a su hija con una expresión que mezclaba coraje y decepción. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Ella lo había desobedecido, lo había contrariado, y ahora iba a pagar. Cuando los llamaron para la audiencia, Citlali entró a la sala temblando. La jueza era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido, lentes en la punta de la nariz y cara de pocos amigos. Señorita Ramírez, el señor Arnulfo Ramírez, alega que usted no tiene las condiciones para criar a un niño, que depende de la caridad de terceros, no tiene un empleo fijo y vive en una situación precaria. ¿Qué tiene que decir al respecto? Citlali respiró hondo, tratando de controlar el nerviosismo. Su señoría, es verdad que pasé por un momento difícil. Quedé embarazada, mi familia me rechazó y no tenía a dónde ir, pero encontré gente buena que me ayudó. Hoy tengo una vivienda digna, tengo una fuente de ingresos vendiendo dulces y mi hijo está bien cuidado. ¿Y quiénes son esas personas que la ayudaron? Leobardo Santos, un trailero que me salvó cuando estaba en peligro, y Elodia Santos, su hermana, que me recibió en su casa. La jueza hizo una anotación. ¿Y cuál es su relación con el señor Leobardo? Citlali dudó. No sabía bien cómo responder. ¿Eran amigos? ¿Algo más? Aún lo estaban descubriendo. Él es una persona muy importante en mi vida, alguien que me ayudó cuando nadie más quiso. El abogado de Arnulfo se levantó. Su señoría, es obvio que existe una relación impropia entre mi cliente y este hombre. Ella está vulnerable, embarazada, y él se está aprovechando de la situación. No es verdad, explotó Citlali. Leobardo nunca me ha faltado al respeto, me ayudó sin pedir nada a cambio. Orden en la sala, la jueza golpeó el mazo. Señorita Ramírez, contrólese. El licenciado Macías pidió la palabra y presentó todas las pruebas que había reunido. Demostró que Citlali tenía plenas facultades mentales, que no había ningún problema psiquiátrico, que tenía una fuente de ingresos y apoyo familiar, aunque no fuera su familia de sangre. El abogado de Arnulfo contraargumentó, diciendo que sus ingresos eran insignificantes, que vivir de arrimada en casa de extraños no era un ambiente adecuado para criar a un niño, y que lo más sensato sería entregar al bebé a los abuelos, que tenían mejores condiciones económicas. La audiencia duró casi 3 horas. Al final, la jueza dijo que analizaría todo con cuidado y daría su sentencia en 30 días. Citlali salió de allí deshecha. ¿Y si decide a favor de mi papá? ¿Y si me quitan a Gabriel? No te lo van a quitar, dijo Leobardo, sujetándola por los hombros. Tú eres su mamá. Ningún juez le va a quitar un bebé a su madre sin un motivo muy fuerte. Pero mi papá tiene dinero, tiene influencias. Y tú tienes la verdad de tu lado. Eso vale más. Leobardo intentaba transmitirle confianza, pero por dentro también estaba preocupado. Ya había visto muchas injusticias en este mundo. Gente con dinero consiguiendo lo que quería, mientras los pobres se amolaban. Esa noche, Citlali no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, mirando a Gabriel, en la cuna improvisada que Leobardo había hecho con una caja y unas cobijas suaves. El bebé dormía tranquilo, ajeno a todo el sufrimiento que había a su alrededor. «No voy a dejar que nadie te aparte de mí», susurró. Nadie. Los días pasaron lentamente. Citlali seguía haciendo dulces, cuidando a Gabriel, tratando de mantener la rutina. Pero el miedo siempre estaba ahí, como una sombra constante. Leobardo tomó menos viajes para estar más cerca. La empresa se quejó, le dijo que tendrían que buscar a otro tráilero si no volvía a la normalidad, pero no le importó. Ahora tenía una prioridad diferente. Un mes después de la audiencia, llegó la sentencia. El licenciado Macías llamó avisando que el resultado había salido. Le pidió a Citlali que fuera a su despacho para leerlo juntos.
Su corazón latía a 1000 por hora cuando entró a la oficinita arriba de la farmacia. Leobardo fue con ella, sosteniéndole la mano. El licenciado Macías tenía una cara seria, pero cuando se sentaron, esbozó una sonrisa. «Ganaste». La jueza desestimó la solicitud de interdicción. Citlali se echó a llorar de alivio. Leobardo la abrazó, sintiendo que se le quitaba un peso enorme de encima. «Pero hay un detalle», continuó el abogado. «La jueza determinó que el DIF haga visitas periódicas para verificar las condiciones de la vivienda y el cuidado del niño. Y si hay cualquier problema, su padre puede iniciar un nuevo proceso». «O sea, que esto no ha terminado», dijo Leobardo. «No ha terminado, pero ganaron tiempo. Y si siguen haciendo todo bien, no van a tener de qué quejarse. Era una victoria, pero una victoria pequeña». Citlali sabía que su padre no se rendiría fácilmente. Seguiría vigilando, esperando cualquier desliz para atacar de nuevo. Cuando regresaron a San Jerónimo, la noticia ya se había corrido. La gente del pueblo celebró, feliz por Citlali. Doña Remedios hizo un pastel, doña Sebastiana llevó un pollo rostizado y hubo una pequeña celebración en casa de Elodia. Pero en medio de la fiesta Leobardo se quedó callado, pensativo. Elodia se dio cuenta y se llevó a su hermano a un rincón. «¿Qué pasa? Ganamos, deberías estar feliz». «Estoy feliz, pero estoy pensando». La jueza habló de las condiciones de la vivienda, y Citlali está viviendo aquí, en tu cuartito de atrás. Esto es temporal. En algún momento va a necesitar su propio lugar. Y estás pensando en... Estoy pensando en casarme con ella. Elodia abrió los ojos como platos. «Leobardo, ¿te volviste loco?» «No. Lo he pensado bien. Si nos casamos, ella y Gabriel van a tener una casa de verdad, un apellido, seguridad. Y yo quiero eso. Quiero cuidarlos. Pero la conoces desde hace 3 meses. 3 meses, Leobardo». «Lo sé. Pero he visto gente que anda de novia por años y no funciona. Y he visto gente que se conoce poco y dura toda la vida. Lo que importa no es el tiempo, es el sentimiento. Ella no quiere. Y si solo está siendo amable porque depende de ti, entonces lo voy a aceptar, pero necesito preguntar, necesito saber». Elodia suspiró, viendo que su hermano había tomado una decisión. «Solo no te vayas a lastimar, ¿sí? Ya has sufrido demasiado en esta vida». Esa noche, después de que todos se fueron y Gabriel estaba dormido, Leobardo le pidió hablar a Citlali. Fueron al patio, donde había una banca vieja debajo de un naranjo. «Citlali, necesito decirte algo importante». Ella se puso seria, sintiendo que era algo grande. «Puedes decirme. Hoy ganamos en el juzgado, pero sé que tu padre no se va a rendir. Va a seguir buscando por dónde atacar. Y una de las cosas que pueden ayudarte es tener una situación familiar más estable». «Lo sé». Leobardo respiró hondo, juntando valor. «Quería pedirte que te cases conmigo». Citlali se quedó en silencio, procesando lo que había oído. «¿Cómo?» «Quiero casarme contigo. Darles un hogar de verdad a ti y a Gabriel. Ser una familia. Leobardo, no tienes que hacer esto. No tienes que sacrificarte por mí. No es un sacrificio. Te quiero, Citlali. Te quiero a ti y quiero a ese niño que está ahí adentro como si fuera mío. Sé que es rápido. Sé que puedes pensar que estoy loco, pero es lo que siento». Las lágrimas rodaron por el rostro de ella. «No sé si puedo corresponderte como te mereces. Todavía estoy confundida, todavía estoy herida por todo lo que pasó. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que me ames ahora. Te estoy pidiendo una oportunidad. Vamos a construir esto juntos, con tiempo. Si no funciona, nos separamos, pero al menos lo intentamos». Citlali lo miró, a ese hombre sencillo que le había salvado la vida de todas las formas posibles, que le había dado techo, comida, cariño, protección, que había enfrentado a su padre,
luchado por ella en los tribunales, que se despertaba en la madrugada para cuidar de su hijo como si fuera suyo. «Está bien», dijo en voz baja. «Acepto». Leobardo la abrazó, sintiendo una felicidad que no le cabía en el pecho. No había anillo, no había nada preparado. Era una propuesta simple, honesta, real. Cuando le contaron a Elodia, fingió que estaba enojada, pero en el fondo estaba emocionada. Empezó a planear la boda al instante. Sería sencilla, en la iglesia del pueblo, con la gente de la comunidad. Pero antes de que pudieran fijar la fecha, pasó algo que lo complicó todo. Rodrigo regresó. Y esta vez no vino solo, trajo a su esposa. Era una mañana de sábado cuando tocaron a la puerta. Leobardo abrió y se encontró con Rodrigo y una muchacha rubia, bonita, con cara de asustada. «Leobardo, ella es Fernanda, mi esposa, yo...» Le conté todo, sobre Citlali, sobre Gabriel, y ella quiso conocerlos. Citlali apareció en la sala cargando a Gabriel, sin entender nada. «Rodrigo, ¿qué está pasando?» Fernanda dio un paso al frente, con los ojos rojos de tanto llorar. «Hola, Citlali. Sé que esta situación es extraña, pero necesitaba conocerte. Rodrigo me contó todo y yo, no voy a mentir, quedé destrozada, pero también entiendo que él tiene un hijo y que ese hijo necesita a su padre». «¿A qué viniste?», preguntó Citlali, desconfiada. «A proponer algo. Rodrigo quiere ser parte de la vida de Gabriel, y yo lo acepto. Pero quiere hacerlo bien. Quiere asumirlo, darle su apellido al niño, ayudar económicamente. Y vine aquí para asegurarme de que sepas que no soy tu enemiga». Citlali no sabía qué decir. Era demasiada información de golpe. «No sé si quiero eso», respondió finalmente. «Ustedes desaparecieron, nos dejaron solos. ¿Y ahora aparecen queriendo ser parte?» «Sé que me equivoqué», dijo Rodrigo con la voz cargada de arrepentimiento. «Pero quiero arreglarlo. Quiero ser un padre de verdad». Leobardo, que se había quedado callado hasta entonces, intervino. «Citlali, ¿puedo hablar contigo un minuto?» Fueron al cuarto, dejando a Rodrigo y Fernanda en la sala con Elodia. «¿Tú qué piensas?», preguntó Citlali confundida. «Pienso que tienes que decidir qué es lo mejor para Gabriel. Si crees que tener al padre biológico en su vida es importante, entonces dale esa oportunidad. Pero si crees que solo va a ser un enredo, entonces no lo hagas. ¿Y si te doy esa oportunidad y tú te sientes mal?». Leobardo le tomó el rostro entre las manos. «Sí, me voy a sentir mal, no te voy a mentir. Pero no me voy a ir, voy a seguir aquí, siendo padre de la forma en que puedo serlo. Gabriel puede tener dos padres, el biológico y el de corazón». Citlali lo abrazó, emocionada por su generosidad. Regresaron a la sala y ella dio su respuesta. «Está bien, puedes ser parte de su vida, pero con reglas, visitas programadas, pensión al día y nada de aparecer y desaparecer. Si vas a estar presente, es para estarlo de verdad». Rodrigo asintió, aliviado. Fernanda también pareció más tranquila. Acordaron que visitaría a Gabriel una vez por semana, todos los sábados por la mañana, y que pagaría una pensión de 2,000 pesos al mes. No era mucho, pero ayudaba. Después de que se fueron, Leobardo se quedó diferente, más callado, más distante. Citlali se dio cuenta. «¿Estás arrepentido de haberme pedido matrimonio?» «No, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De que te des cuenta de que ya no me necesitas. Que ahora, con Rodrigo en la jugada, yo salgo sobrando». Citlali le tomó la mano. «Leobardo, mírame, tú nunca vas a sobrar. Rodrigo es el padre biológico de Gabriel, pero tú eres quien lo cuida, quien se despierta en la madrugada, quien cambia pañales, quien lo arrulla cuando llora. Tú eres el padre de verdad». Sus palabras le calmaron el corazón, pero la inseguridad seguía ahí, pequeñita, esperando cualquier grieta para crecer. Las semanas pasaron y la rutina se fue acomodando. Todos los sábados por la mañana, Rodrigo aparecía para visitar a Gabriel. Se quedaba un par de horas, cargaba al niño,
platicaba con Citlali sobre cómo iba creciendo el bebé. Siempre traía algo: pañales, leche, ropa, y la pensión llegaba puntual el día acordado. Fernanda a veces lo acompañaba. Era una situación extraña, la esposa engañada y la otra mujer en el mismo lugar. Pero con el tiempo, las dos fueron creando un respeto mutuo. No eran amigas, pero podían convivir. La boda de Citlali y Leobardo se fijó para dentro de 2 meses, tiempo suficiente para arreglar el papeleo, preparar la fiesta sencilla y para que Citlali se recuperara por completo del parto. Elodia se encargó de la organización. Llamó a sus amigas de la iglesia para que ayudaran a hacer los dulces de la fiesta. Consiguió una costurera que le hizo un vestido bonito a Citlali a buen precio. El padrecito aceptó oficiar la ceremonia gratis, porque conocía toda la historia y estaba conmovido. Pero no todo era tranquilidad. El DIF comenzó las visitas. Venía una trabajadora social llamada Marlene, de 50 años, pelo corto, mirada desconfiada, que anotaba todo en una libretita. Revisaba la casa, veía cómo cuidaban a Gabriel, hacía preguntas. ¿El niño está bien alimentado? Sí, toma pecho cada 3 horas. ¿Y las vacunas? Todas al día. Aquí está la cartilla. Marlene hojeaba la cartilla, verificaba las fechas, anotaba más cosas. ¿Y los ingresos de la familia? ¿Cómo se mantienen? Yo vendo dulces en el tianguis y Leobardo trabaja de trailero. ¿Están casados? Todavía no, pero nos casamos el mes que viene. La trabajadora social levantó una ceja como si aquello fuera sospechoso. Entiendo. ¿Y el padre biológico del niño? Coopera. Lo visita cada semana y paga pensión. A Citlali no le gustaba la forma en que la mujer anotaba las cosas, como si todo fuera motivo de sospecha. Pero se controlaba, respondía todo correctamente, demostraba que Gabriel estaba bien cuidado. Después de que Marlene se iba, Citlali se ponía nerviosa. No le caí bien, lo sentí. Deja de pensar en eso, decía Leobardo. Estás haciendo todo bien, no tienen de qué quejarse. Pero con cada visita del DIF, la tensión aumentaba. Marlene siempre encontraba algo que criticar. La cuna improvisada no era adecuada. La casa era demasiado pequeña. Los ingresos eran insuficientes. Nada muy grave, pero lo suficiente para dejar a todos prevenidos. Fue en una de esas visitas que ocurrió lo peor. Marlene llegó de sorpresa sin avisar un día que Citlali había salido rapidito a la panadería dejando a Gabriel con Elodia. Cuando vio que la madre no estaba, hizo un escándalo. ¿Cómo que dejó al niño solo? No está solo, respondió Elodia ofendida. Está conmigo y yo soy su tía. ¿Usted es su tía? ¿Tiene algún documento que compruebe el parentesco? Soy su tía de corazón. Lo cuido desde que nació. Eso no es un parentesco legal. La madre no puede dejar al niño con personas que no son de la familia. Citlali llegó en ese momento, entrando por la puerta con el pan en la mano, y vio el alboroto. ¿Pasó algo? Pasó que usted dejó a su hijo al cuidado de terceros sin autorización legal. Eso puede considerarse negligencia. ¿Negligencia? Solo fui por pan. Me tardé 10 minutos. No importa. La ley es clara. Marlene anotó todo en la maldita libreta y se fue, dejando una amenaza en el aire. Esa noche, Citlali lloró desesperada. «Me van a quitar a Gabriel. Sé que lo van a hacer». «No lo van a hacer», intentaba calmarla Leobardo. «Fue solo una discusión tonta. 10 minutos no es negligencia». «Pero lo anotó. Lo va a poner en su reporte». Consultaron de nuevo al licenciado Macías. Él leyó las anotaciones que Marlene había hecho y puso cara de preocupación. «Esto no es bueno. Están armando un caso en su contra, juntando pequeñas cosas para hacerla parecer una madre negligente». «Pero no lo soy. Cuido bien a mi hijo». «Lo sé. Pero el problema es que su padre tiene dinero e influencias. Pudo haber presionado a alguien para que fuera más estricto en las visitas».
Era exactamente eso lo que estaba pasando. Arnulfo había averiguado quién era la trabajadora social responsable del caso y le había ofrecido dinero por debajo del agua para que encontrara problemas. No era mucho, unos 5.000 pesos, pero para una funcionaria pública que ganaba poco, era una tentación. Leobardo lo descubrió por casualidad. Estaba en la central de autobuses de Actopan, cuando vio a Marlene saliendo de un restaurante con Arnulfo. Los dos platicaban en voz baja y vio cuando el viejo le pasó un sobre a ella. Volvió a casa hirviendo de coraje y contó lo que había visto. Ese desgraciado está comprando a la trabajadora social. Pero no tenemos cómo probarlo, dijo Citlali desesperada. Vamos a encontrar la manera. Leobardo era un hombre sencillo, pero no era tonto. Sabía que necesitaba una prueba concreta. Habló con unos amigos traileros y uno de ellos tenía un sobrino que le sabía a esas cosas de tecnología. El muchacho le consiguió un celular viejo con grabadora y le enseñó a Leobardo a usarlo. En la siguiente visita de Marlene, Leobardo dejó el celular grabando, escondido detrás de una maceta en la sala. La mujer hizo las preguntas de siempre, pero esta vez soltó una frase que lo delató todo. «Mire, Citlali, voy a ser sincera con usted. Su padre me buscó. Él quiere a su nieto de vuelta y lo va a conseguir. Es mejor que usted entregue al niño por las buenas, porque va a perder de cualquier modo». Citlali se puso blanca. «¿Cómo que mi padre la buscó?» Marlene se dio cuenta de que había hablado de más e intentó retractarse. «No es nada, solo expresó su preocupación por el bienestar de su nieto». «Le pagó, ¿verdad? Para que inventara problemas. No sé de qué habla. Ahora tengo que irme». Y salió deprisa. Leobardo tomó el celular, escuchó la grabación. No era una confesión completa, pero era algo. Se la llevó al licenciado Macías. El abogado la escuchó y movió la cabeza. «Esto es bueno, pero no es suficiente para probar un soborno. Ella puede decir que solo la estaba alertando sobre la determinación de su padre. ¿Entonces no sirve de nada?» «Sí sirve. Sirve para demostrar que no es imparcial. Puedo solicitar que cambien a la trabajadora social responsable del caso». Y fue lo que hicieron. El licenciado Macías presentó una solicitud formal alegando que Marlene carecía de la imparcialidad necesaria para evaluar el caso. Adjuntó la grabación y algunas pruebas más de que se había reunido con Arnulfo. La solicitud fue aceptada. Quitaron a Marlene del caso y pusieron a una nueva trabajadora social, una muchacha joven llamada Talita, de 28 años, recién egresada, llena de ideas sobre hacer las cosas bien. La primera visita de Talita fue completamente diferente. Llegó sonriendo, platicó con Citlali de igual a igual, cargó a Gabriel y le hizo cariños. «Qué bebé tan hermoso. Está creciendo bien, ¿verdad?» «Sí. Come bien, duerme bien». «¿Y usted? ¿Cómo está usted? Cuidar de un bebé sola es pesado». «No estoy sola. Tengo a Leobardo, a Elodia, hasta el papá de Gabriel viene a ayudar». Talita anotó todo, pero de una manera diferente. No como crítica, sino como puntos positivos. Al final de la visita dijo: «Mire, Citlali, por lo que vi aquí hoy está haciendo un trabajo maravilloso. La casa está limpia, el bebé está bien cuidado, tiene una red de apoyo. Voy a poner todo esto en mi reporte». Citlali casi lloró de alivio. Después de que Talita se fue, abrazó a Leobardo con fuerza. «Creo que todo va a salir bien. Creo que lo vamos a lograr». La boda se acercaba. Faltaban 2 semanas. Citlali estaba ansiosa, pero era una ansiedad buena. Estaba empezando a creer que podía ser feliz, que podía construir una familia de verdad, pero claro que el destino no iba a dejar las cosas tan fáciles. Un jueves por la tarde apareció una mujer en la puerta. Era alta, delgada, de unos 40 años, con el pelo rubio teñido y ropa llamativa. Elodia abrió la puerta y se extrañó. «¿Sí, diga?»
Vine a hablar con Leobardo. Es urgente. No está. Salió de viaje. Regresa hasta mañana. La mujer se molestó. Diablos. Necesito hablar con él. ¿Quién es usted? Soy Marta, su exesposa. El ambiente se heló al instante. Elodia llamó a Citlali, que llegó con Gabriel en brazos. ¿Qué quiere usted con Leobardo? Marta miró a Citlali de arriba a abajo con una sonrisita de burla. ¿Así que tú eres la nueva? ¿La embarazada que recogió en la carretera? ¿Perdón? Déjame explicarte algo, queridita. Leobardo tiene esa maña de recoger mujeres vulnerables para cuidarlas. Hace que las pobrecitas crean que es un héroe, un salvador, pero en el fondo solo quiere a alguien que le caliente la cama y no se queje de sus viajes. No sé qué Leobardo conoció usted, pero no es el mismo que yo conozco. Ah, ¿no? ¿Entonces te contó que todavía está casado conmigo, que nunca nos divorciamos? El suelo desapareció bajo los pies de Citlali. ¿Cómo? Así es. Nos separamos, pero nunca lo hicimos oficial. Sigue casado conmigo en el papel. ¿Y sabes qué significa eso? Que esa boda que están planeando no vale nada. Elodia intervino desconfiada. Si todavía están casados, ¿por qué aparece hasta ahora? Hace años que se separaron. Porque apenas me enteré de que se iba a casar otra vez. Y no voy a dejarlo. Si quiere casarse, va a tener que pagarme para que le firme el divorcio. ¿Cuánto? Preguntó Citlali con la voz temblorosa. 40.000 pesos. Era una fortuna. Más de lo que Leobardo tenía, más de lo que podrían juntar en años. Usted está loca, no tenemos ese dinero. Entonces no hay boda, así de simple. Marta se fue, dejando ese veneno esparcido. Citlali quedó deshecha. Elodia intentó calmarla. Está mintiendo. Estoy segura de que mi hermano se divorció. ¿Y si no lo hizo? ¿Y si de verdad sigue casado? Cuando Leobardo regresó del viaje al día siguiente, lo recibieron con la bomba. Se puso pálido. ¿Marta vino aquí? Vino. Y dijo que ustedes todavía están casados. Leobardo se sentó, pasándose la mano por la cara, cansado. Es verdad. Nunca nos divorciamos oficialmente. Cuando se fue, solo nos separamos. No había dinero para abogados, para el trámite, esas cosas. Pero hace más de 15 años que no tenemos nada que ver. Pero en el papel siguen casados, dijo Citlali, con lágrimas en los ojos. Sí, y fui un idiota por no haber arreglado eso antes. Quiere 40.000 pesos para firmar el divorcio. ¿40.000? Se volvió loca. Entonces, ¿qué hacemos? Leobardo se quedó callado pensando. Luego se levantó, decidido. Voy a arreglar esto, te lo juro, Citlali, voy a encontrar la manera. En los días siguientes, fue a buscar a Marta. Descubrió que estaba viviendo en Pachuca, trabajando en una estética. Fue hasta allá una mañana. Cuando ella lo vio entrar a la estética, puso esa cara de quien lo estaba esperando. ¿Ya decidiste pagar? Vine a hablar. No tengo 40.000 pesos, Marta. Tú lo sabes. Entonces, es tu problema. ¿Por qué estás haciendo esto? Tú me dejaste. Tú te fuiste. ¿Por qué ahora quieres estorbar? Marta dejó de pintar las uñas de la clienta y lo miró. Porque puedo. Porque tú me dejaste sola cuando te necesité y ahora es mi turno. Yo nunca te dejé sola. Tú te fuiste porque querías libertad. Y tú nunca me buscaste. Nunca intentaste recuperarme, nunca demostraste que te importaba. La verdad por fin salió a la luz. Marta estaba dolida. No quería volver con él, pero tampoco quería verlo feliz con otra. Marta, por favor, encontré a alguien que me hace bien, que me hace feliz. No lo arruines. 20.000. No acepto menos. Leobardo supo que no podría bajar más el precio. Aceptó. Está bien. 20.000. Pero necesito tiempo para juntarlos. Tienes un mes. Si no traes el dinero, voy al registro civil y bloqueo cualquier intento de matrimonio que hagas. Leobardo regresó a San Jerónimo derrotado. 20.000 pesos. ¿Cómo iba a conseguirlos en un mes?
Le contó la situación a Citlali, y ella se desmoronó. Vamos a tener que posponer la boda. No, voy a encontrar la manera. ¿Pero cómo? A Leobardo se le ocurrió una idea. Podía vender el tráiler, era lo más valioso que tenía. Un camión viejo pero funcionando valía unos 80,000 pesos. Alcanzaba para pagarle a Marta y todavía sobraba algo. Pero si vendía el tráiler, perdía su trabajo. Y sin trabajo, ¿cómo iba a mantener a su familia? Elodia tuvo otra idea. Vamos a hacer otra colecta. La comunidad ayudó antes, puede ayudar de nuevo. Y fue lo que hicieron. Pidieron ayuda. Explicaron la situación, sin entrar en detalles íntimos, solo diciendo que necesitaban pagar un divorcio caro para poder casarse. La gente de San Jerónimo se movilizó de nuevo. Hicieron un bazar en el atrio de la iglesia, vendiendo ropa usada, objetos, dulces. Citlali hizo cientos de dulces y lo vendió todo. Leobardo tomó viajes extra, trabajando hasta la madrugada. En 3 semanas habían juntado 12,000 pesos. Todavía faltaban 8,000. Fue cuando apareció Rodrigo. Se había enterado de la situación por Citlali. Miren, sé que no tenemos mucha confianza, pero quiero ayudar. Puedo prestarles los 8,000 pesos que faltan. Leobardo lo miró con desconfianza. ¿Por qué? ¿Qué quieres a cambio? Nada. Solo quiero que mi hijo tenga una familia estructurada, y ustedes dos juntos es lo mejor para Gabriel. Era sincero. Rodrigo había cambiado de verdad. Ya no era aquel cobarde que había huido. Estaba intentando ser un hombre de verdad. Leobardo aceptó, agradecido. Con los 20,000 pesos en la mano, regresó a Pachuca. Marta contó el dinero, lo verificó todo, y finalmente firmó los papeles del divorcio. El licenciado Macías había preparado todo correctamente, y en una semana el divorcio fue oficial. La boda, que se había pospuesto por 3 semanas, finalmente pudo celebrarse. Fue una tarde de sábado, en la iglesia principal de San Jerónimo. Citlali llevaba el vestido blanco que la costurera le había hecho, simple pero bonito. Leobardo iba de traje prestado, pero arregladito, perfumado, nervioso. Gabriel, con 3 meses, estaba en brazos de Elodia, que era la madrina. Rodrigo y Fernanda también estaban allí, sentados en una banca de la iglesia, respetuosos. El padrecito ofició una ceremonia emotiva. Habló de amor, de perdón, de nuevos comienzos. Cuando llegó el momento de los votos, Leobardo tomó las manos de Citlali y dijo: «Prometo cuidarte a ti y a Gabriel por el resto de mi vida. Prometo ser el esposo y el padre que se merecen. Prometo nunca rendirme sin importar lo que pase». Citlali llorando respondió: «Prometo amarte con toda sinceridad. Prometo construir una familia de verdad contigo. Prometo que nunca más vas a estar solo». Cuando el padre dijo: «Puede besar a la novia», toda la iglesia aplaudió. Era una victoria de ellos, pero también de toda la comunidad que los había apoyado. La fiesta fue sencilla, en el salón parroquial. Hubo comida casera, dulces, refrescos y un grupo local que tocó hasta tarde. Todos bailaron, rieron, celebraron, pero la felicidad duró poco. 3 días después de la boda llegó una notificación. Arnulfo había iniciado otro proceso, esta vez pidiendo la custodia compartida del nieto. Alegaba que, como abuelo, tenía derecho a convivir con el niño y que Citlali se lo estaba impidiendo. «¡Nunca se rinde!», gritó Citlali desesperada. Leobardo leyó la notificación con la mandíbula apretada. «Esta vez vamos a acabar con esto de una vez por todas». El licenciado Macías, cuando vio el proceso, tuvo una idea. «Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aceptar que el abuelo tenga derecho a visitas, pero controladas, con reglas. Eso le quita el argumento de que ustedes están impidiendo el contacto. Pero no quiero que mi papá vea a mi hijo. Lo sé, pero desde el punto de vista legal, es mejor aceptar visitas controladas que pelear y parecer que está siendo testaruda. El juez verá que usted está siendo razonable».
Citlali aceptó, a regañadientes. La audiencia fue programada. Esta vez, además de Citlali y Leobardo, Rodrigo también fue como padre registrado de Gabriel. El niño aún no había sido registrado, y eso estaba jugando en su contra. En la audiencia, el juez, un hombre diferente al de la vez anterior, escuchó a ambas partes. Arnulfo dijo que solo quería conocer a su nieto, que no tenía malas intenciones, que como abuelo tenía derecho. Citlali respondió que su padre la había echado de casa embarazada, que había intentado quitarle a su bebé, que había sobornado a una trabajadora social. Presentó todas las pruebas. El juez analizó todo con cuidado. Al final, dictó la sentencia. El señor Arnulfo tiene derecho a visitas mensuales, supervisadas, en un ambiente neutro. La custodia permanece con la madre. Y recomiendo que las partes busquen una reconciliación familiar, pues eso sería lo mejor para el niño. No era una victoria completa, pero tampoco era una derrota. Arnulfo tendría que conformarse con una visita al mes, en un lugar que no era su casa, con alguien supervisando. Al salir del juzgado, Arnulfo detuvo a Citlali en la puerta. «Hija, ¿podemos hablar? No tengo nada que hablar con usted. Por favor». Solo 5 minutos. Leobardo iba a intervenir, pero Citlali le hizo una seña de que todo estaba bien. Los dos se apartaron un poco. «¿Qué quiere?» Arnulfo, por primera vez desde que todo había comenzado, parecía cansado, viejo, derrotado. «Quería pedirte perdón. Por lo que hice, por lo que dije. Estuve mal. Ahora es fácil decirlo, ¿no? Después de intentar destruir mi vida. Lo sé. Sé que fui un pésimo padre. Dejé que el orgullo hablara más fuerte que el amor. Cuando te embarazaste, solo pude pensar en lo que dirían los demás, en la vergüenza. No pensé en ti, en lo que estabas pasando. ¿Y ahora? ¿Por qué cambió de opinión? Porque tu madre está enferma, tiene un problema en el corazón. El médico dijo que no le queda mucho tiempo, y lo único que quiere antes de irse, es verte a ti y a su nieto. Citlali sintió que el suelo se le abría. ¿Mi mamá está enferma? Sí, está muy mal. Y me hizo prometer que haría las paces contigo. Dijo que si no lo hacía, no iba a descansar en paz. Las lágrimas rodaron por el rostro de Citlali. Por más resentimiento que le guardara a su madre, todavía la amaba. Quiero verla. Puedes ir cuando quieras, le va a dar mucha felicidad. Citlali regresó a casa con el corazón encogido. Le contó todo a Leobardo, y él, aunque no le caía bien a Arnulfo, lo entendió. Ve a ver a tu mamá, es importante. El siguiente fin de semana, Citlali fue a Guanajuato. Llevó a Gabriel, y Leobardo la acompañó. La casa de sus padres era grande, bonita, llena de muebles caros. Pero se sentía vacía, triste. Su madre, doña Irene, estaba en la cama, delgadita, pálida. Cuando vio a su hija entrar al cuarto con el bebé en brazos, se echó a llorar. «Mi niña, mi nietecito». Citlali se sentó al borde de la cama, puso a Gabriel en los brazos de su madre. Doña Irene cargó al bebé con cariño, haciendo esos ruiditos que hacen las abuelas. «Es hermoso, Citlali, igualito a ti cuando eras bebé». «Mamá, ¿por qué no me dijo que estaba enferma?» «Porque tenía vergüenza de buscarte después de todo lo que hizo tu padre. Pero le pedí que hiciera las paces contigo. No quiero irme con este rencor entre nosotras». «Usted no se va a ir a ningún lado, mamá. Se va a poner bien». «No, hija, yo sé que no. Pero está bien. Ya te vi a ti. Vi a mi nieto. Ahora puedo irme tranquila». Madre e hija platicaron toda la tarde. Citlali le contó todo por lo que había pasado, y doña Irene le pidió perdón por no haber tenido el valor de defenderla. Arnulfo se quedó en la sala, callado, pensando en su vida. Cuando Citlali se fue, al final del día, se sintió más ligera. No había olvidado el dolor, pero había perdonado. Y eso hacía la diferencia. 2 semanas después, doña Irene falleció.
Citlali fue al velorio, al entierro, le dio apoyo a su padre. Arnulfo estaba destrozado. Había perdido a su mujer y casi había perdido a su hija por su orgullo. En el panteón se acercó de nuevo a Citlali. Gracias por haber venido. Sé que no lo merecía. Usted es mi padre. A pesar de todo lo que pasó, lo sigue siendo. Puedo ser parte de la vida de mi nieto. De verdad esta vez. No para quitártelo, sino para ser abuelo de verdad. Citlali miró a su padre, viendo a un hombre viejo, quebrado, arrepentido. Puede, pero con respeto, sin querer mandar, sin presionar. Lo prometo, y lo cumplió. En los meses siguientes, Arnulfo cambió por completo. Visitaba a Gabriel una vez al mes, siempre llevando regalos, siempre respetuoso con Citlali y Leobardo. Ofreció ayuda económica, que Citlali aceptó, no por necesidad, sino por entender que era la forma de su padre de demostrar amor. La vida se fue acomodando poco a poco. Citlali expandió el negocio de los dulces, llegó a rentar un localito en el centro de San Jerónimo para venderlos. Leobardo siguió trabajando de trailero, pero tomaba menos viajes largos, se quedaba más en casa. Gabriel crecía fuerte y sano. Con 1 año de edad ya estaba dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras. Le decía papá a Leobardo y digo a Rodrigo, que era lo más cercano que podía pronunciar. Rodrigo siguió presente, visitando cada semana, pagando la pensión puntualmente. Él y Leobardo crearon un respeto mutuo. No eran amigos, pero podían convivir por el bien de Gabriel. 2 años después de aquel rescate en la tormenta, Citlali descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, el hijo era de Leobardo. La noticia trajo una felicidad inmensa. Gabriel va a tener un hermanito, dijo, emocionada. O hermanita, completó Leobardo, sonriendo. Nació una niña, a la que llamaron Isabel. Pequeñita, de pelo rizado, ojos claros como los de su papá. Gabriel adoró a su hermana desde el primer momento. Todo el tiempo quería darle besitos. La familia había crecido, se había fortalecido. No era una familia perfecta, tenía 2 figuras paternas para Gabriel. Tenía un abuelo que había sido el villano y se había vuelto un aliado. Tenía cicatrices del pasado, pero era una familia de verdad, construida con amor, perdón y mucha lucha. Leobardo, mirando a Citlali con Isabel en brazos y a Gabriel jugando en el piso de la sala, pensó en lo extraña que era la vida. Había pasado 15 años solo en las carreteras, creyendo que así iba a morir, solitario, y de repente, en una noche de tormenta, todo cambió. Salvó una vida, y sin saberlo, salvó también la suya. Citlali pensaba lo mismo. Había sido corrida de su casa. Había pasado por la desesperación de casi ahogarse. Había enfrentado procesos legales, amenazas, dificultades, pero había sobrevivido. Había vencido. Y lo más importante, había encontrado el amor de verdad. No ese amor de cuento de hadas perfecto y sin problemas, sino el amor real, construido en el día a día, en las dificultades, en las superaciones. Una tarde de domingo, toda la familia estaba reunida en el patio. Leobardo asaba carne en el asador. Citlali preparaba la ensalada. Gabriel corría detrás de las gallinas, e Isabel gateaba por el pasto. Elodia estaba allí. Rodrigo y Fernanda también, e incluso Arnulfo había venido, trayendo juguetes para sus nietos. Era una escena simple, común, pero para quien conocía toda la historia era casi un milagro. ¿Estás feliz?, le preguntó Leobardo a Citlali mientras ella cortaba jitomate. Mucho. ¿Y tú? Nunca pensé que sería tan feliz. A veces todavía creo que es un sueño. No es un sueño, es real, es nuestra vida. Él la abrazó por la espalda, le dio un beso en el cuello. Gracias. ¿Por qué? Por darme una familia, por mostrarme que podía ser feliz de nuevo. Yo soy la que te agradece. Por haberme salvado esa noche,
por quedarte cuando todos los demás se fueron, por amarme cuando yo no podía amarme a mí misma. Los dos se quedaron allí, abrazados, viendo a los niños jugar, escuchando la risa de Elodia, sintiendo el olor de la carne asada. Era felicidad simple, de esa que no necesita mucho para existir. Y mientras el sol se ponía detrás de la sierra, pintando el cielo de naranja y rosa, Citlali pensó en algo. La vida había sido dura con ella. Le había quitado mucho, la había herido profundamente, pero también le había dado una segunda oportunidad, le había dado gente buena, le había dado amor. Y al final de cuentas, eso era lo que importaba. No cuánto sufrimos, sino cuánto logramos levantarnos después de la caída. No de dónde venimos, sino hacia dónde elegimos ir. Y Citlali había elegido seguir adelante. Había elegido perdonar, amar, reconstruir, había elegido vivir. Y ahora, 3 años después de aquella noche de tormenta que lo cambió todo, por fin podía decir, soy feliz. Gabriel creció sabiendo que tenía 2 padres, uno de sangre y uno de corazón. Y creció sabiendo que eso no era un problema, era una riqueza. Más gente a quien amar, más gente que lo cuidara. Isabel creció en una familia llena de amor, rodeada de personas que se preocupaban por ella. Leobardo descubrió que podía ser feliz, que podía tener una familia, que no necesitaba pasar toda la vida solo en las carreteras. Citlali descubrió que era fuerte, que podía sobrevivir a las peores tormentas, que merecía ser amada. Y Arnulfo aprendió, demasiado tarde, pero aprendió que el orgullo no vale nada comparado con el amor de una hija. Años después, cuando Gabriel ya tenía 10 años y le preguntó a su madre cómo se habían conocido ella y Leobardo, Citlali le contó toda la historia, desde la tormenta hasta la boda, pasando por todas las dificultades. ¿Y no te enojaste por todo lo que pasó, mamá? Claro que sí, hijo, me enojé mucho, lloré mucho, sufrí mucho, pero aprendí que el enojo no construye nada, solo destruye, así que elegí perdonar, elegí seguir adelante. ¿Y el abuelo Arnulfo? ¿Era malo de verdad? Se equivocó mucho, pero en el fondo tenía miedo de lo que pensarían los demás, miedo de perder el respeto. A veces el miedo nos hace hacer cosas malas. ¿Y mi papá Rodrigo? Él también se equivocó, pero se arrepintió y sigue intentando arreglarlo hasta hoy. Eso es lo que importa. ¿Y mi papá Leobardo? Citlali sonrió mirando a su esposo que dormía en el sofá con Isabel en brazos. Él me salvó, de todas las formas posibles. Me salvó del agua, pero también me salvó de la tristeza, de la soledad. Me demostró que todavía existía la bondad en el mundo. Quiero ser como él cuando sea grande. Entonces, sé un hombre bueno, que ayuda a quien lo necesita, que no le da la espalda al sufrimiento de los demás. Sé un hombre de gran corazón. Gabriel abrazó a su madre, y ella sintió que había hecho todo bien. Que a pesar de todos los errores, de todas las dificultades, había logrado criar a un niño bueno, de corazón puro, y eso, al final de cuentas, era la mayor victoria de todas. La historia de Citlali y Leobardo se convirtió en leyenda en San Jerónimo de la Sierra. La gente la contaba en las pláticas de sobremesa, en los bailes de la plaza, en las fiestas de la iglesia. La historia del trailero que salvó a una mujer embarazada y se ganó una familia. Y cada vez que la contaban, la gente suspiraba, emocionada, porque en el fondo, todo el mundo necesita creer que todavía hay gente buena en este mundo, que todavía existe el amor verdadero, que todavía es posible empezar de nuevo, sin importar lo dura que haya sido la vida. Y Citlali y Leobardo eran la prueba viviente de ello, de que se puede sobrevivir a la tormenta, de que se puede encontrar luz en la oscuridad, de que se puede ser feliz, incluso después de tanto sufrimiento. Solo se necesita tener el valor para seguir adelante,
valor para perdonar, valor para amar de nuevo, y ellos tuvieron ese valor, y por eso vencieron.